Gracias, doctor. Buenas noches. Yo prefiero este lado. Bueno, espero ser en mi presentación definitivamente, doctor, complementaria y no repetitiva, aunque hay muchas cosas que nos van a emparejar en el escenario clínico efectivamente quirúrgico. Primeramente, me gustaría que checáramos rápidamente algunas cuestiones básicas. Todas las formas de tromboembolismo venoso las podemos ver de forma aguda, de forma crónica, y bueno, tienen que ir normando como que nuestra conducta en cada escenario clínico. Otras cifras también que son un poquito contundentes respecto a la tromboembolia pulmonar, que es uno de los desenlaces finales de estos eventos. Los vamos a checar por el número de autopsias hechos en el Hospital General en el 71. 1000 autopsias con solamente 107 casos, 10% de tromboembolia pulmonar. En el Hospital Centro Médico Siglo XXI, 1.600 autopsias, 15% de embolismo pulmonar. Centro Médico en el 2009, solamente se hicieron 591 autopsias, sin embargo, el porcentaje era del 16.78%. O sea, cada vez se hacen menos autopsias, pero el fenómeno de embolismo pulmonar es muy claro que está en aumento y está subestimado en México. De tal manera, lo que sí nos queda claro es que el 40% de los pacientes hospitalizados tienen más de 3 factores de riesgo, de los que ya mencionó el doctor y que ya salieron también en las guías norteamericanas del ASRA. En ortopedia, la incidencia, dependiendo del autor que ustedes consulten, va a ir del 40 al 60% y del embolismo pulmonar hasta el 28%. Realmente cifras, como bien lo decía el doctor, alarmantes. Vamos a ver factores de riesgo de exposición que hemos llamado en el escenario anestésico. Y de exposición tenemos muchos, pero en esta ocasión nos corresponde checar lo ortopédico. Rodilla, trauma, lesión espinal, etcétera, etcétera, etcétera. Vean los índices de tromboprofilaxis hasta el 80%, dramático. Estudios a nivel mundial, en Canadá, en Quebec, el 20% de los pacientes que se egresan después de una cirugía ortopédica tienen tromboprofilaxis. El 80% se va descubierto. Y en México se ha subestimado tanto, pero se cree que es 40 veces más la incidencia. ¿Por qué la cirugía ortopédica es tan trombogénica? Bueno, la activación de la coagulación sanguínea, un estado de hipercoagulabilidad por el trauma a los tejidos, liberación de sustancias proinflamatorias, éstasis venosa, lesión en muchas de las ocasiones de la arteria de la vena femoral, uso de cemento que es químicamente procoagulante y el uso de isquemia, que hay estudios donde definitivamente muestra una significancia del uso de isquemia y algunos donde otros no, entonces es el único que nos queda aún duda. Entonces, hacemos una reunión de estos factores, de los factores de riesgo predisponentes y de los factores de riesgo de exposición. Y vamos a ver que si le aumentamos un poco de calor, etcétera, tenemos una lesión endotelial, adherencia plaquetaria, agregación de la coagulación, función endotelial disminuida. Este estado va a subsistir por 5 semanas. Posteriormente, viene destrucción de la médula ósea, liberación del factor tisular, actividad de la trombina disminuye, viene una falla fibrinolítica y este estado va a prevalecer con una reducción del flujo venoso hasta 6 semanas. Esta es la fisiopatología de la tromboprofilaxis extendida, más allá de los 35 días. Y tenemos que diferenciar algo importante porque luego el vocabulario no nos ayuda mucho. Hay 2 tipos de anticoagulación, la profiláctica, previene trombos, y la terapéutica, que es la anticoagulación en sí, y cada una son 2 estados totalmente diferentes con indicaciones totalmente diferentes. ¿Cuáles son los métodos de tromboprofilaxis? Vamos a dividirlos en mecánica, calcetines de compresión graduada, compresión neumática intermitente, las bombas podálicas, y viene la farmacológica.
las heparinas, los anticoagulantes orales, los antiagregantes plaquetarios. Y las no farmacológicas, donde tenemos prótesis que sean no cementadas, esto está bien comprobado, cirugía mínimamente invasiva, anestesia regional y óptima analgesia para movilización temprana. Esto hace la diferencia muchas veces, no como métodos de tromboprofilaxis únicos, sino en conjunto, cuando se analizan los factores de riesgo y de reducción. De tal manera que ya tenemos bien identificada cierta cirugía con alto riesgo bien elevado. Pero ¿qué hay de una artroscopía sencilla de rodilla? ¿Qué hay de la cirugía de extremidades superiores, de la inmovilización por un yeso o de las fracturas de extremidad inferior? Bueno, que si a este tipo de eventos se le aunan otros factores de riesgo, pues vamos a tener un riesgo de tromboembolismo sumamente elevado y nos va a salir muchas veces del contexto clínico de las guías establecidas. Por ejemplo, en este estudio, nosotros podemos ver que la artroscopía de rodilla más un ligamento cruzado anterior puede tener una tromboembolia de hasta 41% contra placebo, y vean, en todas las series de estos autores existe el evento, aunque sea una artroscopía sencilla. ¿Qué hay de la localización de las fracturas? Bueno, vean cómo si la fractura se acerca al centro del cuerpo, la tromboembolia aumenta la incidencia. Y además, si ustedes están haciendo una artroplastía de hombro, vean que en el 2009 teníamos que se hacían ultrasonidos después de 2 días y a las 12 semanas y veían que el tromboembolismo era de una incidencia del 13%, 2 embolias pulmonares y una de ellas fatal. Entonces, estos aspectos a veces no están considerados en todas las guías. ¿Qué hay de tromboembolia venosa en la extremidad superior? Pues está asociada regularmente a la colocación de catéteres venosos centrales, a los marcapasos, a eventos de malignidad o puede ser muy rara. Esta diapositiva me recuerda que les tengo que comentar que hay una evolución del estatus de las artroplastías al menos y de los criterios que se usaban para hacer tromboprofilaxis. Miren, cuando la American College of Physicians en el 86 recomendaba esto, dextrana, heparina, warfarina, etcétera, tuvieron que pasar casi 20 años para que el colegio dijera que teníamos que hacer tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, llevarlo a tal INR, warfarina donde quedó, vean qué INR nos recomiendan ahora, y ahora es continuar por 35 días el posoperatorio en la tromboprofilaxis extendida. Pero ¿acaso tendrán que pasar 10 años o estos 20 años en que cada uno de los consensos para que cambie nuestra mentalidad de pensar, o que aparezcan nuevos anticoagulantes orales y tengamos que trabajarlos, administrarlos con otra mentalidad? Aquí tenemos entonces ya 2 elementos. Factores de riesgo. Vamos a ver qué hace el anestesiólogo al tomar sus decisiones. Desde el año 2000, vean este artículo, ya hace más de 10 años quedó esto bien establecido, por eso no les traigo ya publicaciones recientes, porque esto ya es un tema fuera de discusión. De tal manera que la anestesia espinal es un factor protector en la enfermedad tromboembólica. Este es un estudio de corte con la deficiencia de que es retrospectivo, pero tiene una buena muestra y parece ser que tiene una disminución del riesgo relativo de trombosis del 46 al 55%. Es decir, existe una diferencia cuando yo le doy a un paciente anestesia general y una anestesia regional efectiva. Este otro estudio, que es el que marcó la pauta entre la diferencia entre anestesia regional y anestesia general en los pacientes con artroplastías, de rodilla, de cadera y de otro tipo, vean, 132 trials, claro que es un randomizado, con un número de 4,688 pacientes, donde se verificaban cada uno de los manejos, cuando se daba bloqueo y cuando no se daba bloqueo, y los eventos contabilizados por cada uno de los pacientes. Lo que sucedió fue que vean, la anestesia regional supera
a la anestesia general en eventos vasculares, en el sangrado, en la infección y otros eventos respiratorios que ahora nos vamos a tocar, pero en lo que nos toca es, vean, por ejemplo, cuando no se le daba bloqueo, teníamos 220 eventos contra 145 y vean dónde caen los índices de reducción al 44%. Embolismo pulmonar, 66 contra 30. Infarto al miocardio, 59 con 45, y este todavía no estaba, 33% en índice de reducción. Entonces, como que sí es muy importante darle anestesia regional al paciente. Y por último, dependiendo del tipo de cirugía, vean, cuando se le da para procedimientos de cirugía general, parece ser que no hay mucha diferencia. Vean la figura, 18 contra 18 eventos, pero cuando se trata de cirugía ortopédica, claro que hay una diferencia importante, 89 contra 58 eventos. Y el índice, claro que baja y el índice de reducción es significativo. ¿Qué se tiene que retomar de este artículo que marca la pauta ante una anestesia regional para este tipo de cirugías y para el desarrollo de tromboembolismo? Bueno, que el bloqueo neuroaxial con epidural o espinal reduce la incidencia de trombosis venosas a un mes la mortalidad en fracturas en los pacientes con cadera. Que además existe evidencia suficiente para otros resultados en este grupo quirúrgico, sí. La mortalidad se reduce una tercera parte en pacientes cuando se realiza bloqueo neuroaxial. Y la reducción de la mortalidad no difiere si a su anestesia general le ponen anestesia regional. Y el bloqueo neuroaxial también reduce el riesgo de trombosis venosa, embolismo pulmonar, los requerimientos de transfusión, neumonía, depresión respiratoria, infarto al miocardio y falla renal. Esto, si lo traducimos en algo de fisiopatología, pues los bloqueos regionales traen un aumento del flujo sanguíneo arterial y venoso, bloqueo simpático, un efecto protector endoteliar, inhibición directa de la coagulación y la función plaquetaria, traen reducción del sangrado, previene el estado de hipercoagulabilidad, hipercoagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante que aporta la anestesia regional a la tromboprofilaxis es la movilización temprana. Y esto se puede realizar gracias a que el paciente no tiene dolor. Estudios muy importantes nos llevan a que la recuperación de la funcionalidad, por ejemplo, en prótesis de rodilla, cuando se compara la epidural contra la PCA o contra un bloqueo femoral, vean cómo los ángulos de flexión de la rodilla mejoran cuando se les coloca un bloqueo del ciático y un bloqueo femoral. Igual cuando con menores resultados, pero mejores que analgesia endovenosa. La recuperación de la funcionalidad también en fracturas de acetábulo está bien descrito por el doctor Chelly, que los pacientes caminan más rápido cuando se les pone un catéter en el compartimento del psoas que contra control endovenoso. Y por último, recuperar la funcionalidad sin dolor en prótesis de rodilla. Los días de rehabilitación son más cortos cuando el paciente se somete a una epidural o a un bloqueo de nervios periféricos que al uso de analgesia con morfina. Se va hasta 50 días la recuperación y eso es lo que hace la diferencia entre la anestesia general y la anestesia regional, al menos en este tipo de cirugía. Bueno, ya detectamos factores de riesgo, ya detectamos que la anestesia regional sí obviamente tiene mejores resultados. Ahora, ¿cuál es el gran dilema de los anestesiólogos? Tenemos un hematoma que va desde sacros, que se extiende hasta T1, y bueno, tenemos unos factores de riesgo ya estimados que los deberíamos de tener en consideración. Entonces, esta balanza de la que el doctor hablaba igualmente creo que aparece cuando uno decide colocar una anestesia regional, cuando el paciente tiene profilaxis, tiene un riesgo hemorrágico y además vemos que es un procedimiento anestésico benéfico. Sin embargo, en este estudio del ESCORT de Francia, los mejores resultados para prevención de tromboprofilaxis resultaron con la anestesia espinal y con un bloqueo femoral,
vean la incidencia menos del 1%. Y si usted usaba una epidural, 0.6, y si usted usaba un bloqueo del femoral más un bloqueo ciático, 0.5%. Pero no dejaba de tener muchas ventajas cuando a su anestesia general usted instalaba un bloqueo femoral, aunque la incidencia no era tan buena, pero sí era significante. ¿Cuáles son las mejores alternativas de anestesia regional para este tipo de pacientes? Pues tenemos que para cirugía de cadera usted puede instalar un bloqueo subaracnoideo y posteriormente un bloqueo del compartimento del psoas, bloqueo de plexo lumbar continuo más un bloqueo del ciático continuo. Estas son los lineamientos del grupo PROSPECT de control del dolor en cadera en el dolor posoperatorio. Y para prótesis de rodilla, para hacer esa gran diferencia en la tromboprofilaxis, usted puede instalar un bloqueo subaracnoideo de inicio y posteriormente, ya sea analgésico o quirúrgico, un bloqueo femoral continuo más bloqueo del nervio ciático. Aquí vemos las bombas de infusión y cómo los pacientes en el día siguiente pueden estar empezando a hacer su rehabilitación, movilización temprana, lo que equivale a disminuir con significancia el desarrollo del tromboembolismo. Algunas dudas que nos quedan respecto a la tromboprofilaxis es aquel paciente que le hacen una artroscopía de hombro, pero es un paciente obeso. ¿Hay que darle tromboprofilaxis o no? Otro tipo de paciente es un paciente joven, politrauma, 2 fracturas, una de húmero proximal y una de clavícula. ¿Se le tiene que dar tromboprofilaxis o no? Por lo pronto se les tiene que dar anestesia regional a ambos. ¿Combinado con anestesia general? No lo sé o probablemente. A partir del 2005 empezaron el auge del desarrollo de todas las guías de desarrollo de estándares y recomendaciones para la prevención. Y de tal manera en este momento surgieron los medicamentos más potentes antitrombóticos, como los que ya mencionábamos, el dabigatran, etc. Lo que trajo un mayor riesgo de sangrado neuroaxial. En Estados Unidos, en 5 años solamente, se reportaron 60 casos de hematoma espinal. Entonces eso hizo que una tendencia, al menos en Estados Unidos, de disminuir las técnicas regionales, pero en Europa aumentaron las técnicas regionales porque el uso de acenocumarínicos y de otras dosis y de otros esquemas provocaron que se pudiera trabajar con mayor confianza. Me encanta porque el doctor ya trajo aquí los lineamientos de la Academia Americana de Cirujanos y lo único que tenemos que tener nosotros presente es checar a qué le llaman ellos pacientes de alto riesgo, cómo los están manejando para que cuando el paciente llegue a quirófano sepamos exactamente qué le están haciendo, cómo intervenir y en qué momento realizar nuestros procedimientos. La 8ª edición de estas guías, claro que dieron por el estándar de oro hacer la venografía y el ultrasonido duplex o Doppler, pero ahora se agregaron unas nuevas modalidades como la QualityNet, donde ellos verificaban qué era el procedimiento que se hacía desde que ingresaba el paciente, cómo se manejaba y hasta que salía, unido a la Joint Commission, y posteriormente se agregó MedWatch. Estas organizaciones, la última sobre todo, convocó a los anestesiólogos para que reportaran sus hematomas espinales de forma anónima en los Estados Unidos, de tal manera que esto trajo que mucha gente reportara los hematomas espinales, aunque no con datos completos, pero las estadísticas se elevaron. De tal manera que nosotros podríamos seguir en esta balanza hasta el momento. Tengo un riesgo de hematoma, pero el riesgo de embolia pulmonar es mayor si hacemos bien nuestros análisis estadísticos y obviamente el cirujano va a tener que balancear entre el control del sangrado y el control de la coagulación. Entonces hasta aquí vamos muy bien y en el 2009 pues ustedes saben que se llevaron a cabo las guías de práctica clínica, se las vuelvo a recomendar porque creo que están actualizadas, les voy a manejar 2 conceptos nada más que cambiaron, pero ya las tenemos y podemos todavía permitirnos algunos criterios sin ningún problema. Lo que en el 2010 el ASRA, la Sociedad Americana de Anestesia Regional, manejado es
Cada uno de los fármacos que aparecieron en la Academia Americana de Ortopedia fueron desglosados por los anestesiólogos y efectivamente siguieron algunas pautas de cuándo terminar y colocar la aguja, que no difieren mucho de las guías del 2009, que también fueron hechas en base a estos. Y de tal manera se las recomiendo este artículo porque da un manejo perioperatorio más integral respecto a un solo fármaco, que es otro enfoque de verlas, en el preoperatorio y en el posoperatorio. Igualmente lo hicieron en el manejo perioperatorio con la terapia antiplaquetaria, pacientes especiales con stents de alto riesgo, con eventos cardíacos, etcétera, y aquí le dieron una importancia especial, de tal manera que había cada vez más pacientes sometidos a artroplastías de cadera y de rodilla o de otros factores de riesgo que ya tenían valvulopatías, fibrilación y que se necesitaba que el INR anduviera en 2 o 3. Cuando estos pacientes tenían una cardioversión electiva, prótesis valvulares o biprótesis valvulares mecánicas, el INR iba cambiando de 2.5 a 3.5. Y cuando tenían estos otros diagnósticos, infarto, miocardiopatía dilatada o cirugía reconstructiva arterial, el INR se iba a estos parámetros de conducta y de seguimiento. Entonces, lo que la ASRA sacó, ya nada más por último, y que quería complementar nuestras guías mexicanas que tenemos, es que la presencia de sangre durante la colocación del catéter no necesariamente pospone la cirugía. Se sugiere el inicio de la misma con heparinas de bajo peso molecular y en este escenario se debe retrasar su inicio por 24 horas posoperatoria y se debe considerar la situación con el cirujano y se da una graduación de 2C. Si ustedes recuerdan la graduación de la Academia de Cirujanos, que no la he leído a fondo, doctor, pero tenía usted un punto donde decía que se debería de considerar el diálogo entre el anestesiólogo y el cirujano. Pero miren qué graduación le da los anestesiólogos 2C y ustedes le daban un grado 4B. Es decir, como que nadie tiene mucha evidencia auténticamente de si platicar es bueno con su cirujano, ¿no? Es como una... Si quieren, háganlo, y si no, no, porque son grados de evidencia bajos, no es grado 1. Bueno, al menos es grado 2, pero en la de ortopedistas es grado 4, o sea, se les sugiere, ¿verdad? Pero si no lo hacen, no pasa nada. Creo que aquí estamos cometiendo un error muy importante porque deberíamos ponernos de acuerdo con el cirujano, exactamente, comentarle. ¿Quién le comenta a su cirujano? Tuve una punción roja. Ponemos el bloqueo, tuvimos la punción roja y pues me estaré fijando, monitoreo neurológico, etcétera, pero no voy y platico con el cirujano. Bueno, el monitoreo neurológico estrecho debe ser cada 2 horas en caso de sospecha y rutinariamente. Es una buena escala de gradación. El monitoreo del INR tanto como sea necesario y los pacientes que reciban inhibidores de trombina, fibrinolíticos, se contraindica el bloqueo. Y no hay evidencia para recomendaciones para Fondaparinux, Arixtra. Bueno, es otra cosa. Y bueno, algunos otros modificadores de la coagulación, que ya los habíamos mencionado, se tuvo aquí una presentación de las guías, no voy a ser repetitiva, pero recuerden que nosotros también estudiamos mucho las guías europeas. Las guías europeas ahora salen con una valoración preanestésica, donde en la consulta se debe indicar la suspensión de administración entre 5 y 10 días antes de la cirugía en función del riesgo cardíaco. Se debe realizar interconsulta al servicio de hematología de ser necesario, que podrá predecir el ingreso previo del paciente para sustituir los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales más recientes como Dabigatran y el Xarelto y todos ellos, están en fase 3 experimentación en Estados Unidos, pero en Europa y Canadá ya están aceptados y se están estudiando muy a fondo, de tal manera que ellos nos hacen las recomendaciones que si un paciente llega con anticoagulantes orales, hagamos una quimoprofilaxis de puente, casi como los opioides, tenemos que rotar a un anticoagulante de menos potencia, como lo son las heparinas de bajo peso molecular, para llevar el INR hasta donde nosotros lo queremos o hasta donde se nos permite establecer una anestesia regional y de no ser así, regresar al anticoagulante oral. Y hablamos aquí otra cosa que hacen los europeos que está cambiando, es que las dosis terapéuticas les dan un
intervalo de seguridad de 24 horas entre la punción y el inicio de las heparinas de bajo peso molecular. Antes de retirar un catéter, la dosis previa deberá administrarse por lo menos 24 horas antes. Pero recuerden que estamos hablando de dosis terapéuticas, no profilácticas, porque los intervalos se reducen entonces a 12 horas, mínimo 8. Y así se van los europeos haciendo unas indicaciones muy precisas. Además, se debe solicitar la realización de pruebas de coagulación previas a la intervención y solo podrá realizarse anestesia locorregional neuroaxial si el NR tiene este valor. Si él es mayor, el riesgo de hematoma epidural está probablemente incrementado y no se debe realizar un bloqueo central bajo estas circunstancias. En caso de cirugía electiva que no se pueda demorar, se administra la reversión. Antes de realizar una punción neuroaxial, deberá haberse suspendido el tratamiento anticoagulante oral un mínimo de 3 días. Pero no podemos dejar desprotegido al paciente. Entonces, y el INR debe ser de menos de 1.5, antes de retirar un catéter epidural, rigen las mismas normas. Y se podrá reanudar el tratamiento anticoagulante oral en las primeras 24 horas del posoperatorio. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención del hematoma espinal? Esto ustedes ya también alguna vez lo vieron en esta sesión. En caso de realizar una técnica neuroaxial, informar al paciente del posible riesgo adicional, usar agujas de pequeño calibre, realizar bloqueos periféricos, si es posible y adecuado, frente a una técnica neuroaxial y realizar punción con abordaje medial frente a lateral. Otras. Les recomiendo mucho, estas ya se las subieron a internet, las guías españolas del 2008. Recuerden que el genoma humano somos más europeos y en base a esto parece ser que nos conviene seguir las guías españolas. Y así se van haciendo ciertas observaciones muy peculiares respecto a cada uno de los modificadores de la coagulación. Bien, hemos llegado a un punto donde restablecer la anticoagulación en el postoperatorio o iniciarla, ¿a quién le toca? Pues la podrá realizar el internista, el ortopedista, el anestesiólogo, el hematólogo. Les quiero decir que en mi hospital es el residente, pero el residente muchas veces no tiene la información suficiente para iniciar los esquemas y llevar los INRs adecuados que necesitamos. Por ejemplo, aumentar dosis 10%, pero son de las dosis totales semanales, lo que muchas veces no se toma en cuenta para iniciar la tromboprofilaxis. Hay tres formas para iniciar la tromboprofilaxis en el postoperatorio. El grupo preoperatorio, al menos 12 horas antes, con heparinas de bajo peso molecular. El grupo perioperatorio, que usa 2 horas antes y 4 horas después, perioperatorio. Y el grupo del postoperatorio, de 12 a 48 horas posteriores a la cirugía. ¿Cuál es la decisión de iniciarlo? Vean, cada uno de los grupos ya fue estudiado. Cuando se inicia en el preoperatorio, la trombosis se va hasta 19%, la que menos es en el peri y en el medianamente es en el postoperatorio. Pero el riesgo de sangrado es mayor en el grupo perioperatorio. Entonces, si el grupo preoperatorio, iniciando las heparinas, preoperatoriamente se tiene mayor incidencia de trombosis y aquí se tiene más sangrado, parece ser que los mejores esquemas son en el grupo postoperatorio, es decir, iniciar 12 hasta 48 horas posterior a la cirugía. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál anticoagulante? ¿Cómo iniciarlo? ¿A qué dosis? ¿Qué monitoreo se debe tener? ¿Qué monitoreo clínico? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, pues las guías nos están recomendando, haciendo una síntesis de ambas guías, la americana y la europea, que deben ser basados en la identificación de factores de riesgo. Ya los hablábamos, tanto individuales, sexo, edad, historia previa de tromboembolismo, o de grupo específico, las razones primarias de la hospitalización, cirugía y enfermedades concomitantes. El abordaje es individualizado y complejo, no es fácil. Tiene uno que tener ahí sus guías de la Revista Mexicana de Anestesiología a la mano y estar tomando decisiones. No se puede aplicar de forma rigurosa. En general se siguen recomendaciones de grupos específicos de riesgo. Y la acumulación de factores de riesgo, como bien lo decía el doctor, pues es un buen criterio. Hay ausencia de evidencia en otras cosas más finas, por lo cual no hay orientación de las directrices. Se necesita mucho sentido común. Por ejemplo, combinar modalidades farmacológicas y físicas, hacer tromboprofilaxis extendida,
Y modificaciones a las poblaciones de pacientes especiales, como cuáles, como el paciente renal, el anciano, el hepático, el paciente con obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para los bloqueos periféricos se deben seguir las mismas guías que para hacer intervenciones en el neuroeje. Y parece ser que, ¿cuál es el futuro? Pues hay que checarlo junto con enoxaparina, que es el gold estándar, el Riva y el Pradaxar. Hay que estar haciendo comparaciones muy específicas y leer la información todavía europea que está pendiente de salir. Pues, y quedarnos pensando mucho en qué es lo que vamos a hacer con nuestro próximo paciente para hacer tromboprofilaxis. Muchas gracias.